una presentación que se me pidió desarrollar específicamente para los legisladores, pero la esencia es exactamente la misma en cuanto a la importancia de comprender el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es esta tecnología? ¿Qué apunta? Hay mucho mito detrás de esto, hay mucho wishful thinking, ¿no? Por ignorancia sobre las capacidades que tiene esta tecnología, también se tiende a sobredimensionar en muchos aspectos. Y creo que es importante que ustedes tengan una noción general de dónde estamos. No solamente explicar la tecnología como tal, sino también contextualizarla, que es más importante aún. No podemos entender algo si es que no entendemos ese algo en el contexto en el cual opera, ¿ok? Así que vamos a partir con esta presentación de inteligencia artificial y miren la primera pregunta: ¿complemento o sustituto del ser humano? Esa es la gran pregunta, el gran dilema que plantea la inteligencia artificial. Esta idea de que en algunos años más pronto que tarde, nos dicen los más apocalípticos, el ser humano va a ser completamente reemplazado. Ahora, la pregunta sería, ¿es real esta posibilidad? Hasta cierto punto sí. Eso es lo terrible, es que sí, podríamos llegar a un momento donde el ser humano, en este afán por dejar de hacer más y tener, ¿no? Dejar de hacer más y tener más, termine anulándose a sí mismo. Y parto de una observación empírica. Cuando la gente va al gimnasio a hacer ejercicio, está ejercitando los músculos. Después de un determinado tiempo, esos músculos se tonifican, la gente agarra masa, ¿no? Los músculos responden al estímulo externo, que es el ejercicio. Lo mismo sucede con el cerebro. Si el cerebro no lo ejercitamos, lo terminamos atrofiando y, disculpen el italiano, terminamos estúpidos. Lo que ha pasado ahora es terrible. Hay una generación que se está mal acostumbrando a no pensar. Y se está mal acostumbrando a tercerizar todo el esfuerzo a la tecnología. Cuando les dan tareas, y eso es un mal que afecta a las universidades en todas partes del mundo, en los colegios, los muchachos van, ChatGPT, hazme la tarea, encuentran otra aplicación para evitar que el programa, el software de detección de plagio lo plagie, y así nos vamos en esta, ¿no? En esta pugna. Y es que, ¿no? Uno puede decirle, escríbeme este ensayo con un enfoque humano, sé sensible, ¿no? Escribe con palabras emotivas, y al final uno obtiene un texto que es indistinguible de lo que haría una máquina. Es increíble lo que está ocurriendo. Si nosotros acostumbramos a los jóvenes, o los jóvenes se acostumbran a utilizar estas herramientas y tercerizar constantemente su capacidad de memoria, de reflexión, de pensamiento, va inevitablemente a llegar ese momento donde esos jóvenes sean castrados mentales. Y ese es un peligro real. Lo más terrible es que no solamente es que queden castrados mentales, sino que en cada iteración con la tecnología, en cada pregunta que uno hace en todas partes del mundo, todas las personas, los algoritmos se van perfeccionando, van aprendiendo, entre comillas, por sí mismos. Y va a llegar un punto donde tengan tanta capacidad, tanta información y sean tan autosuficientes que para muchas tareas los seres humanos pasen a ser simplemente irrelevantes. Entonces, de alguna manera es entrenar a los algoritmos que los van a dejar desempleados en el futuro. Esto podría sonar exagerado, pero quizás no lo sea. Y para evitar que eso se materialice, tenemos que estar alertas. Así que esa es la utilidad de esta presentación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y vamos a partir con un contexto. Se nos dice que estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes, pero no es la primera revolución que cambió el mundo en términos tecnológicos. La primera revolución que cambió el mundo fue la primera revolución industrial, que ocurre en el Reino Unido entre 1760 y 1840. Fue la revolución de la máquina del vapor, que fue perfeccionada por John Newcomb. Esta máquina de vapor permitió que se establezca, ¿no?, la infraestructura básica para empezar a desarrollar estas empresas de textiles, la industria textil del noroeste de Inglaterra, que fue la que originó lo que hoy conocemos como sistema capitalista moderno. El capitalismo moderno, tal como lo entendemos hoy, nace en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, sobre todo a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. El punto es que esta tecnología y este nuevo modelo económico generaron cambios que trascendieron el propio cambio tecnológico. Generó, por ejemplo, movimientos migratorios del campo a la ciudad. La urbanización se empieza a hacer latente, empiezan a surgir las grandes ciudades. Ahora,
Yo no hubiese querido vivir en Manchester en 1820, hubiese sido realmente un desastre. Uno de los primeros personajes en denunciar las irregularidades y los excesos de esta revolución no fue Marx, fue Charles Dickens. En sus historias, David Copperfield y todas estas, él empieza, ¿no?, a describir el drama de los niños que eran empleados en estas fábricas de carbón, por ejemplo, o cómo los adultos no llegaban ni a los 35 años porque morían por silicosis, y cómo las mujeres eran empleadas también en las fábricas textiles. Es decir, no hay que romantizar estos eventos y hay que ser justos siempre en la evaluación histórica. En 1848 surge el Manifiesto Comunista de Friedrich Engels y Karl Marx, y ellos denuncian los excesos del sistema capitalista. Si uno es honesto intelectualmente, uno puede decir, Marx denunció algo que es real. Marx se plantó contra algo que era una injusticia evidente. El problema no es plantarte contra la injusticia, sino la solución que propones. Y el marxismo, desde mi perspectiva, promovió una solución que terminó siendo más problemática. Cómo los efectos y los resultados concretos del marxismo lo pueden avalar. O sea, es decir, la refutación no proviene de uno, es una refutación histórica, sobre la base de los resultados que ha tenido el marxismo en el mundo. Pero eso sería una discusión de corte político. Lo que quiero resaltar es que, a partir de un cambio tecnológico, surge un nuevo modelo económico. Y a partir de este nuevo modelo económico surge una nueva filosofía política que hasta el día de hoy define las discusiones tradicionales de izquierda y derecha. El punto es que hoy estamos en una revolución con tecnologías que son 200 millones de veces más disruptivas que la máquina de vapor. Y no solamente tienes inteligencia artificial, sino que tienes edición genética técnica CRISPR, tienes nanotecnología, podemos empezar literalmente a manipular materia a nivel atómico y subatómico. Es una locura. Solamente para que se den una idea, un pelo, ¿no?, 1000 millones de veces más pequeño es el nivel en el cual opera la nanotecnología que un cabello. Es decir, técnicamente podemos entrar a generar nuevos materiales que no existían en la naturaleza. Abrimos la posibilidad de combinar, por ejemplo, elementos de química orgánica, la química del carbón, que es la química de la vida, con química inorgánica. Es una locura. Podemos empezar a combinar material vegetal con material animal. Se abre un mundo de posibilidades. La computación cuántica es otra tecnología realmente disruptiva. La ciencia de materiales, la impresión en 3D. Ahora en Israel existen fábricas que producen 12 toneladas diarias de carne sintética. Carne entre comillas, ¿no? Entonces, cada una de estas tecnologías por sí sola cambia el mundo. Ahora, pónganlas a todas en el mismo tiempo. Lo cambian todo. Y si, peor aún, combinan estas tecnologías, literalmente, y esto sí no es un aviso para asustarnos, literalmente el mundo que tenemos hoy, en 10, 15 años, va a ser muy distinto y a fines de siglo va a ser completamente distinto. Una persona que muere hoy y que revive en el 2100 va a querer morirse de nuevo, probablemente. Porque no vamos a estar acostumbrados a esos patrones económicos, sociales. Piensen, por ejemplo, a lo que es un mal, a todas luces, un mal absoluto, la pedofilia. ¿Quién sabe si más adelante se normaliza o se normaliza la zoofilia? Cosas que antes se pensaba que eran imposibles, que empiezan a normalizarse. Así que trasciende la cuestión tecnológica, es todo un cambio de comportamiento, de patrones de organización económica, social, política, cultural, etc. En fin, primera revolución industrial y ya tenemos ese antecedente. Después tenemos la segunda revolución industrial, entre 1880 y 1920, es una revolución que también se da en Europa. La protagonista de la primera fue el Reino Unido, la protagonista de la segunda fue los Estados Unidos. De hecho, en ese tiempo, Estados Unidos ya pasa a ser la economía con el PBI nominal más grande del mundo. Es lo que pasó con China y los Estados Unidos en el año 2015. Estados Unidos sigue teniendo el PBI per cápita más grande del mundo, pero ya en términos de tamaño de la economía, los chinos superaron nominalmente a los estadounidenses. Y en ese momento Estados Unidos supera al Reino Unido, que era la gran potencia económica de ese momento. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? ¿No? La producción en masa, el famoso Ford T, que vendió más de 28 millones de unidades entre 1907-8 y 1927. Imaginen, masificó el transporte, el origen del telegrama, la comunicación a distancia.
que hace posible el teléfono, por ejemplo. El gran desarrollo, la electricidad, que cambia los patrones de comportamiento de las personas. Antes en la noche uno se iba a dormir para ¿no? levantarse al día siguiente con el canto del gallo. Eso desapareció. El ser humano empieza a dedicar tiempo de ocio. Los patrones de conducta cambian, los patrones sociales cambian. La ropa cambia, ya no hay ropa de día, ahora también hay ropa de noche. Ahí empiezan a surgir las industrias de la moda en Londres, sobre todo en Nueva York. Es decir, hay un cambio completo. Y no solamente eso, la industria del acero, que también genera un cambio enorme. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir los rascacielos en Chicago, en Nueva York. Empieza a cambiar el concepto de ciudad. La ciudad deja de ser un habitáculo temporal de las personas y pasa a convertirse en un asentamiento permanente que está obligado a tener servicios públicos en ese momento. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la salubridad, los desagües? Fueron problemas que ahora nosotros no pensamos, pero eso sí realmente fue un drama en la Nueva York de inicios del siglo XX. Imagínense vivir en una ciudad sin sistema de agua potable y desagüe. Bueno, eso no lo vamos a romantizar. O sea, la tecnología también tiene sus problemas. Y después pasamos a la tercera revolución industrial, que es la revolución digital, la revolución tecnológica digital, el surgimiento del fax, del celular, del Internet, ¿no? Década del 60, conceptualmente el Internet ya estaba siendo concebida en ese tiempo con fines militares en los Estados Unidos. También en la Universidad de California de Los Ángeles hubo investigaciones al respecto. En Oxford, Peter Lee Myers también trabajando el tema de la Internet. Y son tecnologías que empiezan vamos a decir, a unir a toda la humanidad, a globalizarla de una manera mucho más rápida, la comunicación satelital. Y finalmente llegamos a esta revolución, que es la cuarta revolución industrial. Ya había hecho mención en la presentación pasada esta idea de la fusión, ¿no? de la dimensión biológica, la dimensión tecnológica y la dimensión digital. Es decir, la fusión de vida con tecnología, y esta fusión combinarla con la infraestructura digital de Internet, de computación con la nube. Entonces, básicamente podemos convertirnos teóricamente en cyborgs conectados, ¿no? globalmente a través de estas infraestructuras. Esta cuarta revolución industrial es una revolución que se caracteriza por ser la primera vez en la historia que puede cambiar, como les dije, al ser humano en su naturaleza y en su condición. Fue la presentación que hice antes. Y esto nos plantea también preguntas de corte existencial. No solamente es qué somos, qué es lo que queremos cuidar, cuál va a ser nuestro lugar en el mundo. Si la inteligencia artificial empieza a automatizar y a optimizar procesos por todas partes, que en algunas aplicaciones es correcto y es algo deseable, pero ¿qué pasa si toda la infraestructura económica se digitaliza y se automatiza? ¿Qué lugar tenemos para el ser humano? Pasaríamos a ser simplemente una pieza más de un gran, ¿no? De una gran maquinaria tecnológica digital. Y si somos una pieza, los nombres se volverían irrelevantes. Es simplemente nos convertiríamos en códigos, en números. Y si esas piezas no funcionan, ¿qué pasa con esas piezas? Se desechan, pero ya no vas a tener ningún problema porque ya implementaste una cultura de la muerte que cosificó al ser humano de tal manera que el criterio ya no va a ser la compasión o la solidaridad, sino el criterio va a ser eficiencia, utilidad, productividad, conocimiento. Si por lo tanto no funcionas o no sirves, ya nos acostumbramos, ya creaste toda una generación de utilitaristas, racionalistas, materialistas, que rechazaron a la figura de Dios y se enamoraron de la diosa ciencia, que no van a tener ningún problema en eliminar a sus propios, ¿no? pares en nombre del progreso. Un progreso entendido en esos códigos. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Esta es la gran pregunta. Es una tecnología disruptiva, es una tecnología que lo que busca es simular, y quiero resaltar esta palabra, simular las capacidades cognitivas naturales del ser humano. Y cuando digo capacidades cognitivas del ser humano me refiero razonamiento, ¿no? resolución de problemas, memoria, procesamiento de datos. Las máquinas lo que hacen es simular esas capacidades. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de un nivel, ¿no? con un nivel de eficiencia mucho mayor. Pero aquí entramos a otro problema. Fíjense cómo sutilmente el lenguaje nos va familiarizando con la tecnología de tal manera que la vamos humanizando. La pregunta del millón es, ¿la inteligencia artificial es realmente inteligente? ¿Son inteligentes los algoritmos? Cuando uno estudia la parte técnica de la inteligencia artificial y cómo estos, ¿no? algoritmos van procesando data,
Al final uno se da cuenta que es un sistema de píxeles. Y a través de píxeles, de patrones de píxeles, determinan las decisiones. Es una cosa, es una locura, es un proceso, una forma de pensar completamente alienígena para el ser humano. Pero cuando uno usa inteligencia artificial, lo que está haciendo es humanizar a la tecnología. ¿Por qué? Porque la inteligencia es mucho más compleja, es mucho más vasta que simplemente procesar datos, acumular datos y hacerlo a una gran velocidad y a gran volumen. Si no, seríamos simplemente computadoras. El ser humano tiene otros tipos de inteligencia. Ahí hay el trabajo de un psicólogo estadounidense, Henry Gardner, de la Universidad de Harvard, que estableció diferentes tipos de inteligencia. Es un trabajo que es cuestionado, algunos dicen que no es tan riguroso, no importa, pero tiene algo valioso, que determina que la inteligencia del ser humano no se remite a capacidad de procesamiento de datos. Tenemos una inteligencia emocional, por ejemplo. Tenemos una inteligencia interpersonal. Yo puedo ver, por ejemplo, ahora las caras de todos ustedes y me doy cuenta que les está encantando esta conferencia. Los puedo interpretar, están prestando atención, están contentos. Si por ahí veo uno aburrido, digo, uy, este es un infiltrado. Pero se dan cuenta que tenemos esa capacidad de interpretar, tenemos una inteligencia intrapersonal, es decir, yo me entiendo a mí mismo mejor que nadie, una inteligencia temporoespacial, yo puedo entender la noción del tiempo, también una inteligencia cinético, ¿no?, espacial, en la medida en que yo cuando camino en una roca sé dónde tengo que poner el pie, con qué fuerza tengo que apretar el músculo para subir, y lo hago de manera automática. Tengo una inteligencia musical. Es decir, la inteligencia del ser humano es un conjunto de inteligencias. Y eso es lo que nos hace inteligentes en la comprensión natural que tenemos del concepto. Los algoritmos son inteligentes para una cosa en particular, o para un conjunto de cosas, pero no llegan al nivel de complejidad del ser humano. Ahora, este concepto de inteligencia artificial no es nuevo. De hecho, ya en 1956, en la famosa conferencia de Dartmouth, en Dartmouth College en los Estados Unidos, se juntaron los primeros pensadores y científicos que acuñaron este concepto de inteligencia artificial, entre ellos Marvin Minsky, por ejemplo, y ya estaban pensando en la idea de tercerizar los procesos cognitivos del ser humano en máquinas. Hubo un boom muy grande, varios países empezaron a trabajar esto, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, con financiamiento público, pero hubo lo que se llamó el famoso invierno de la inteligencia artificial, donde ya no conseguían más avances no, en la tecnología, y la tecnología entró como que en una etapa de olvido. Se retoma esta idea de la inteligencia artificial, sobre todo ¿no?, a inicio del nuevo milenio, en los 2000, y en 2012 ya empiezan a ocurrir avances muy fuertes con modelos algorítmicos actuales, donde la tecnología simplemente revienta. Y desde 2012 a la fecha no hemos parado. Y el crecimiento tecnológico de la inteligencia artificial es exponencial. Todos los días hay avances que ni siquiera sabemos, ¿no?, que son posibles y que están siendo desarrollados en China y en los Estados Unidos, que son las grandes potencias de esa tecnología. Y también en menor medida en Canadá, ¿no?, que tiene un conjunto de investigadores que son realmente prominentes en este campo, la Unión Soviética, Rusia, la India, que tiene un capital intelectual importante también, y en algunos países de Europa, principalmente el Reino Unido. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de diferentes tipos de inteligencia artificial. La actual se conoce como inteligencia artificial estrecha. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Es una inteligencia artificial donde los algoritmos cumplen funciones específicas, tareas específicas, pero no tienen esta complejidad que tenemos nosotros en nuestra propia inteligencia. Después pasan a un segundo nivel que ya es una inteligencia aspiracional, es decir, es un deseo, es una aspiración, que es la inteligencia artificial general. En esta etapa a la cual no hemos llegado, y creo que todavía estamos lejos de llegar, los algoritmos adquieren una capacidad de razonamiento, resolución de problemas, una inteligencia que compite de manera integral con la inteligencia del ser humano. ¿Ok? Todavía no estamos a ese nivel y no creo que sea tan rápido como incluso dicen sus propios desarrolladores. Creo que todavía para eso falta. Y después incluso pasamos a un tercer nivel, que es la superinteligencia artificial, que es una inteligencia artificial en conceptos teóricos que es sumamente inteligente, tan inteligente que tiene la capacidad intelectual combinada de toda la humanidad. Es decir, básicamente es un dios algorítmico. Ese es el sueño que, por ejemplo, tienen pensadores transhumanistas como Ray Kurzweil, ¿no?,
que es el jefe de producto de ingeniería de Google, para que entiendan también cómo el transhumanismo está metido en las grandes empresas tecnológicas. Bueno, Ray Kurzweil habla, ¿no?, del momento de la singularidad, donde estos algoritmos, esta inteligencia artificial, toma conciencia de su propia existencia y en ese momento decide, bueno, voy a ser benevolente o realmente estos humanos no me sirven para nada y los voy a desaparecer a todos. Aquí estamos entrando al terreno de la ciencia ficción. Lo que no es ciencia ficción y lo que tenemos que tomar de estos conceptos es que existen grupos de personas y existen gigantes tecnológicos, gobiernos, ONGs, universidades que están apostando todo para generar ese tipo de futuro. Y honestamente no sé quién en su sano juicio quisiera construir una tecnología que termine sometiéndonos. O sea, ese sentido de autodestrucción no lo entiendo. Pero bueno, hacia eso van. Ahora, cuando hablo de inteligencia artificial y esta definición que les di, estamos hablando no de una tecnología, no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se manifiesta y se expresa de múltiples maneras. Inteligencia artificial es, por ejemplo, automóviles autónomos. Ese es un tipo de inteligencia artificial, los autos que manejan solos. Y poco a poco nos están metiendo el algoritmo ahí. Te dicen, no, este automóvil no tiene cambio de carril, te mantiene, si es que te duermes, te mantiene en el carril, o tiene esta tecnología, puedes poner una velocidad crucero. Poco a poco vamos automatizando y tercerizando las decisiones del ser humano en el manejo a los algoritmos, hasta un punto que esto no es teórico, sino que esto va a llegar a un momento en que va a ser así, donde los algoritmos controlen todos los automóviles y todos los medios de transporte de tal manera que ya el auto privado no sea necesario. Donde te van a decir que ya existe un sistema de transporte, ¿no?, controlado por algoritmos con 0 choques, y donde tú ya, bueno, claro, vas a viajar ahí en tu bus algorítmico, lo que quieras, pero ya no vas a tener tu auto para irte a donde quieras, ya no vas a tener la libertad. Olvídense, los autos a gasolina, diésel, van a ser prehistóricos esos, porque también van con la narrativa del medio ambiente, ¿ok? Entonces, esto es una tecnología, los automóviles autónomos. Los drones también son otra forma de inteligencia artificial. Los algoritmos financieros, ya los brokers de bolsa de valores ya desaparecieron. Ahora gente desde sus casas dice, esta es la estrategia que quiero, y los algoritmos solitos van comprando y vendiendo acciones en tiempo real. Tienen técnicas de reconocimiento facial o reconocimiento de imágenes. ¿Qué más? A ver, si mal no recuerdo, reconocimiento de imágenes. El procesamiento del lenguaje natural. ChatGPT, Claude, Perplexity, todos estos programas que pueden traducirte en tiempo real, o tú dices una cosa y te lo escriben en texto. Eso también es inteligencia artificial. Entonces, todo eso son diferentes tecnologías dentro de la inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, tiene múltiples aplicaciones y aquí entramos a un terreno que no debería ser un terreno de discordia. Yo creo que siempre hay que abordar esto con objetividad. Dije antes, la tecnología no es buena o mala en sí misma. Si esta tecnología se usa de buena manera, con buenos fines, va a ser fantástica. La inteligencia artificial tiene un potencial maravilloso para solucionar un montón de problemas. Es una buena tecnología en buenas manos. Pero también puede convertirse en un drama en malas manos. Y, por ejemplo, si hablamos de cosas positivas, ustedes pueden detectar lo que antes eran cánceres de piel, que tenía solamente un médico podía determinar, pero como el ojo humano no tiene el mismo nivel de agudeza, esos cánceres no se detectaban a tiempo y la gente moría. Ahora, con algoritmos, reconocimiento de imágenes, puedes reconocer esos cánceres en periodos muy, muy tempranos, con entre 92 y 95% de eficiencia, con posibilidad de cura. ¿Quién podría estar en contra de eso? ¿Quién podría estar en contra de algoritmos que, por ejemplo, en los supermercados o en los restaurantes manejen tan bien los ciclos, ¿no?, de rotación de alimentos, de stock de alimentos, que eviten que se pudra comida o que tengan que sobreestoquear o sobrealmacenar, evitando pérdidas? ¿Quién podría estar en contra de eso? Eso me parece fantástico, ¿no? O drones que, por ejemplo, se utilicen para la toma de imágenes en terrenos complicados, para construcciones. Todo eso yo creo que estaría bien. Pero ese no es el problema. El problema es cuando tenemos, bueno, antes de pasar a eso, el punto es que todas estas aplicaciones nos invitan a soñar y nos dicen, bueno, vamos a tener un nuevo mundo. Sí, vamos a tener un nuevo mundo, pero un mundo donde no se coloca al ser humano en el centro de ese mundo es un mundo donde todo este desarrollo tecnológico pierde validez y se vuelve completamente irrelevante. E incluso puede volverse tiránico. Es decir, los algoritmos en manos equivocadas pueden convertirse en sistemas de tiranía. Lo que se nos vende, sobre todo a niños, adolescentes y jóvenes, nuevamente, es que la tecnología es fantástica. Los algoritmos te prometen un nuevo mundo, que es cierto,
pero no te dicen hasta qué punto vas a tener que comprometer ciertas cosas. Ya vamos a hablar de eso. Privacidad, por ejemplo, libertad. Eso también va a estar en entredicho. Y por otro lado, tampoco hay que caer en este problema del tecnopesimismo. Es decir, no volvernos anarcoprimitivistas. Los anarcoprimitivistas son una corriente de personas, ¿no? El gran ideólogo es John Searson, es un estadounidense, que dice que hay que destruir toda la tecnología. Hay que destruir los edificios, los autos, hay que reventarlo todo y volver a la etapa del cazador-recolector. Bueno, yo no soy amigo de Searson, creo que su propuesta es un poquito extrema, así que tampoco hay que irse al extremo de los anarcoprimitivistas. Entonces, ¿qué es lo que hay que encontrar? Un punto medio donde la tecnología se valide por sus resultados, por los beneficios potenciales que entrega. Y así como entrega beneficios, también mitigar sus lados negativos. Este es un caso en cuestión, el caso del gobierno chino. China tiene un sistema, y esto tampoco es teoría de la conspiración, por favor, revisen las fuentes en YouTube, en las revistas como Foreign Policy, The Economist, o sea, si no me creen, vayan a las fuentes progres si quieren, no tengo ningún problema. China ya tiene un estado donde existe una infraestructura tecnológica de supervisión constante de todos sus ciudadanos. China instaló, ¿no? Empezó en el año 2019, de hecho es cuando inauguran formalmente su red 5G, justito antes de la pandemia. Uy, que un timing perfecto hacía. Por pura coincidencia, no sean conspiranoicos. No sean conspiranoicos. En 2019 China inaugura la red de 5G en 50 de sus principales ciudades y ahí empiezan, ¿no? a instalar estas cámaras de alta resolución. Cámaras en todas las calles de China, en todas sus ciudades principales. A la fecha tienen entre 600 y 700 millones de cámaras instaladas. No solamente eso, no solamente son las cámaras, son los celulares. Todos los chinos casi de manera sumaria utilizan una aplicación que es el WhatsApp chino que se llama WeChat. De hecho, cuando uno viaja a China, los que hemos tenido la oportunidad de ir para allá, tú no puedes usar software, tu WhatsApp no funciona, tienes que descargarte WeChat, ¿no? Así que si viajan a China no lleven su celular personal, lleven otro, cómprense uno para la ocasión. Bueno, y WeChat es un WhatsApp con esteroides. ¿Qué significa esto? No solamente van a poder compartir mensajes con sus familiares o amigos, WeChat también te proporciona, ¿no? O tu celular se convierte en tu ID, en tu cédula de identidad digital, en tu billetera digital. En las grandes ciudades de China ya el cash ya no existe, el 90% de las transacciones son digitales. Es decir, allá ya están viviendo en el futuro. Y también obviamente por técnicas de biometría, reconocimiento facial, huella digital, para poder acceder a ciertos sitios o no. Entonces, básicamente eres un ciudadano en la medida que tengas un celular que te conecte con toda la infraestructura tecnológica a tu alrededor. Todo el mundo dice que fantástico es el progreso. Ahora, el problema es que estas tecnologías tienen un fin. Hay un sistema que se conoce como el sistema de crédito económico y social chino. Esas cámaras no están ahí por nada, tienen una capacidad de zoom impresionante, creo que son hasta 500 metros y pueden identificarte en tiempo real ahí. Inmediatamente te sacaron, ¿no? los patrones de la cara y saben quién eres, dónde vives, qué faltas tienes, qué multas no pagaste, con quién hablaste, tienen acceso a tu celular, toda la información, saben todo de ti, te conocen mejor de lo que tú te conoces. Y no es broma, esto es cierto. Pueden predecir incluso tu comportamiento. Pueden decir, hemos visto que, no sé, pues, Ivonne, en invierno, ¿no? Los días martes hemos notado un patrón de que se deprime, pero si aparece ese patrón de depresión, lo que hace Ivonne, sin que lo sepa, es que va al supermercado o va a la tienda y le gusta comprar zapatillas de tenis color blanco. Y justo entonces ese día martes, Ivonne está medio deprimida y ¡pum! Milagrosamente le aparece un aviso ahí. Zapatillas blancas de tenis, ¿no? Ofertón, cómprate, no, paga 2 y llévate 3. ¿Qué es lo que va a hacer Ivonne? Ya está programada para ir a comprar y pueden determinar entre un 70 y un 90% de certeza de que la decisión va a ser la que ellos esperan. Es decir, no necesitan leer el futuro porque ya lo pueden interpretar probabilísticamente. O sea, el fundamento no es una creencia o una especulación, es matemático. Esa es la diferencia. Entonces, imagínense si pueden controlar el comportamiento de las personas, pueden modificar conductas de voto, o preferencias económicas, o preferencias políticas, preferencias sociales, preferencias sexuales. Puedes literalmente empezar a manipular con algoritmos a la gente. Ahora, el problema es este sistema de crédito económico y social, donde si te cruzas una luz roja,
ya te marcó la cámara, te va a mandar una notificación, has perdido 8 puntos de los 800 con los que partes, así que mucho cuidado porque te vamos a dar una pequeña multa, no vuelvas a cruzar la pista. Uy, no le pagaste al vecino la deuda que tenías, ya esos son 20 puntos menos. Dijiste que el partido de Xi Jinping, el Partido Comunista Chino, es un partido corrupto, 700 puntos, 700 puntos, y de frente pasaste a la lista roja. Esto no es ciencia ficción, esto es real, ojo. Entonces un día te levantas y dices, bueno, ¿sabes qué? Me quiero comprar un chocolatito. Y te vas a la tienda de la esquina, entras con tu celular, no hay gente ya dentro de la tienda, todo es todo es automatizado. Y vas, sacas tu chocolate y pasas por caja y no te pasa la caja, no aprueba la compra. No puedes comprar ese chocolate. ¿Por qué? Porque remotamente ya te inhabilitaron esa función. Te dan permiso para comprar 2 kilos de arroz, estoy diciendo algo, simplemente para que entiendan la lógica. Puedes comprar ese mes 2 kilos de arroz, 1 kilo de pollo, no puedes comprar frutas. Y si bajas otros 50 puntos ya no vas a poder viajar en tren. Y de repente agarras y dices, pero este es el gobierno de porquería, los quiero que se mueran todos, 50 puntos menos. Y ya no puedes ir a sacar pasaporte. Ya no puedes transitar en ciertas zonas porque el reconocimiento facial no te va a permitir pasar en ciertas zonas. Ahora, siendo justos, siendo sensibles, la cultura china es muy distinta a la cultura occidental y para los chinos el orden prima más que la libertad. Entonces es una cultura, es un pueblo que quizás esté acostumbrado a ser arreado como ganado en ese sentido, porque en su lógica eso es normal. Pero en una mentalidad occidental eso es inaceptable. Yo no sé a quiénes les gustaría vivir en una sociedad así, donde todo el poder lo concentras no en algoritmos, porque detrás de esos algoritmos hay personas. Y las personas que programan esos algoritmos tienen sesgo de origen. Entonces, fíjense, está todo el mundo feliz con la automatización, la tecnología, y no están viendo esto. Ese es el problema que tenemos. Esto entonces nos plantea ¿qué cosa? Dilemas éticos. Hay que observar la tecnología, no es solamente la inteligencia artificial y qué lindo los algoritmos, no. Hay que pensar esto en un contexto general. Y aquí tenemos el concepto de ética de la inteligencia artificial, con conceptos que son esenciales. Y esto fue lo que yo les avisé, lo que les recomendé a los legisladores, que antes de legislar cualquier cosa, se adentren en la ética de la inteligencia artificial, que entiendan la tecnología, porque si no entienden algo, ¿cómo pueden legislar al respecto? Y esta idea del copy-paste, mira, los mexicanos sacaron una legislación fantástica, la implementas en un país con una realidad económica, social, cultural distinta, va a ser un desastre. Entonces el copy-paste tampoco funciona. Lo primero que hay que hacer es comprender la tecnología. No solamente es tarea de los legisladores, es obligación, es un deber moral de todos ustedes. Porque finalmente es una tecnología que va a convivir con nosotros, nos guste o no. ¿Y qué problemas vemos aquí? Privacidad. Bueno, un chino no tiene problemas en que el gobierno sepa absolutamente todo lo que está haciendo. Yo sí tengo problemas con eso, no me gusta, porque entiendo que si conocen toda mi información me pueden coercionar y amenazar y manipular de múltiples formas. Yo no quiero eso. El término del sesgo y la discriminación también. Hay un dicho en inteligencia artificial que es garbage in, garbage out. La información o la data que tú colocas inicialmente va a ser el tipo, la calidad de resultados que te va a dar. Si tú sesgas la información de inicio y dices, todos los cristianos, le programas al algoritmo, que todas las frases cristianas, Dios, religión, santos, iglesias, todo me lo vetas. El que diga eso va a perder 50 puntos. Esto no es una teoría de la conspiración tampoco, esto es perfectamente realizable. Tengo acá, mi estimado, ¿cuál es su nombre? Hermes. ¿Sí? Hermes. Tú, Hermes, que tú programas algoritmos, podrás decir que eso no es ningún problema, ¿sí o no? Es posible. ¿Ves? Es posible. Entonces, condicionan no solamente tu comportamiento, condicionan tus creencias. ¿Se están dando cuenta? Y el celular ahí. Pero dicen, mejor ya no uso celular, me voy a vivir a la selva. Tampoco. Nos volvemos una comunidad de los Ewoks, de la Guerra de las Galaxias, ahí, prendiendo fuego y todo esto. No, porque los drones van a estar supervisando que no estés en áreas naturalmente protegidas y no estés contaminando el entorno con tu sucia experiencia humana, tu presencia humana, así que fuera. Y nadie va a poder moverse sin esto. Y si pasamos a un siguiente nivel, ni siquiera esto, es que ya el microchipping se convierta en algo estándar, donde ya directamente te insertan el chip debajo de la piel. Que ya hay gente que lo está haciendo, jóvenes que para abrir la puerta de su casa sin llave se microchipearon y ahora abren la puerta. Es una locura, es de una manera tan sencilla ceden su libertad. Entonces,
transparencia y explicabilidad. Hoy hay algoritmos tan sofisticados con redes ¿no? neuronales tan complejas que la gente, los técnicos ya no saben cómo el algoritmo llegó a esa decisión, ¿no? Porque los algoritmos automáticamente toman la data y ¡pum! Van estableciendo parámetros, tendencias y ¡pum! Te sacan un resultado, una recomendación, una solución. Mucha gente ya no puede determinar cómo el algoritmo llegó a esa conclusión. Y eso tiene responsabilidades legales muy serias. Puse un ejemplo, un automóvil autónomo que atropella a 5 y mata a 5 personas. ¿Quién es responsable de eso? ¿Volkswagen, la que fabricó el automóvil autónomo? ¿Los desarrolladores del algoritmo? ¿Las organizaciones de gobierno que permitieron esos autos ¿no? transitar? ¿Las personas? ¿Quién asume responsabilidad legal? Si tú no sabes cómo los algoritmos llegan a una decisión, estás perdido. No puedes llegar al origen y asumir responsabilidades legales y penales. En un mundo donde no tienes cómo asumir responsabilidades legales y penales, es el caldo de cultivo perfecto para la tiranía. Porque si no pueden los algoritmos, lo va a hacer quien controle los algoritmos. Y te va a determinar abiertamente un sistema, una tiranía algorítmica, donde no tienes absolutamente nada que decir. Rendición de cuentas. Aquí sí encuentro que hay un espacio importante para la inteligencia artificial, sobre todo para la inteligencia artificial agéntica, que es un tipo de inteligencia artificial donde ya se desarrollan agentes, no AI agents, agentes de inteligencia artificial que operan como seres humanos. Son entrenados y pueden tomar decisiones por sí mismos. Ya no es solamente una cuestión pasiva donde yo hago una pregunta a ChatGPT y me responde. No, yo simplemente planteo una estrategia y ese agente puede tomar decisiones por sí solo y resolverme problemas. Es más, puedo preparar equipos de agentes de inteligencia artificial, AI, ¿no? Los equipos agénticos, donde puedo programar un agente para que se encargue de interpretar el estado de ánimo de las personas. Entonces, ¿no? Responde a esta persona según su estado de ánimo, cómo escribe. Y tú puedes meter en el prompt, en las instrucciones, todo lo que quieres que haga ese agente autónomo. Quiero que este agente autónomo se encargue de la planificación. Entonces, opera con el de las emociones, pero ese te ve la cita, la fecha, los eventos que tiene, Hay otro que se va a encargar de la planificación. Entonces tienes el emocional, el planificador, el operativo, y así armas todo un equipo artificial donde el ser humano inicialmente tiene que estar supervisando que las respuestas sean correctas, pero llega un punto donde el ser humano ya no es necesario. Todo está automatizado. Uno de los campos más avanzados es el marketing digital. Por ejemplo, cuando usan chatbots, ya hay gente, ya ni siquiera te contactas con las personas, simplemente estás hablando con los algoritmos. Ahora, si ustedes elevan esta tecnología, por ejemplo, a sistemas de rendición de cuentas en los gobiernos, vamos a decir, para reducir trámites burocráticos, yo creo que ahí habría una gran utilidad. En el caso de las universidades, que va a haber un impacto enorme de esta tecnología, las universidades necesariamente van a tener que incorporar agentes de inteligencia artificial. No porque tengan que hacerlo porque aman a los agentes, sino porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer otros y los van a dejar fuera. Porque van a ser mucho más eficientes operacionalmente. Eficientes. Entonces entramos, se dan cuenta, sin quererlo, nos estamos metiendo en este embudo donde cada vez todo se va automatizando y optimizando en un criterio orientado a la eficiencia de la productividad. Ahora, otro impacto negativo, el impacto en el mercado laboral. Esto obviamente va a tener un impacto masivo en el empleo de millones de personas. Guste o no, la inteligencia artificial va a dejar, guste o no, a millones de personas sin empleo. Y estas millones de personas sin empleo, muchas de ellas jamás van a volver a trabajar, porque no van a tener tiempo para capacitarse y entrar, ¿no?, a esta nueva ola. Entonces eso es un drama. El problema es que vemos, por ejemplo, los jóvenes que están capacitándose en programación, en Python, en R, en estos programas, ¿no?, para hacer Large Language Models, los modelos de grandes del lenguaje o largos del lenguaje, que son vamos a decir, las programaciones que permiten a estos algoritmos operar. El punto es, se les enseña a programar y son muy buenos técnicos, pero ¿qué pasó con la parte humana? ¿Qué pasa con la sensibilidad que tienen? Se les enseña a hacer piezas funcionales de un sistema. Pero ¿qué pasa? Y lo van a ver en las universidades, en Occidente. ¿Por qué se promueve este enfoque STEM? Science, Technology, Engineering and Medicine, carreras de ciencia, tecnología, ingenierías y medicina. Esas son las que son buenas, pero carreras de filosofía, de historia, de arte, de humanidades, están siendo sumariamente eliminadas del currículum educativo, precisamente por eso.
porque nos estamos volviendo en fabricantes de autómatas con piel, con sentimientos, y cada vez esos sentimientos se van aboliendo. Es decir, el ser humano se está adaptando a la tecnología cuando sería la tecnología la que debería adaptarse a las necesidades del ser humano. Y esta inversión de esta relación es muy peligrosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en términos legales? ¿Cómo estamos en nuestra región? Bueno, Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, son las que están en avanzada en la legislación de IA. En Hispanoamérica, Brasil es el país con mayor desarrollo. Sigue en México, que tiene el marco legal normativo más importante de inteligencia artificial. Chile también. Y después en un segundo nivel Argentina, Perú. En un tercer nivel Colombia. Y en un cuarto, quinto, sexto nivel Paraguay, República Dominicana, Bolivia. Ahora uno dice, uy, nos tenemos que preocupar por esto. Sí y no. Es decir, la tecnología viene, es inminente. Entre 12 y 18 meses de brecha, más o menos, las empresas, las universidades, los gobiernos van a tener que incorporar equipos, ¿no?, agénticos en sus procesos, en algunos procesos. Ahora, el punto clave de la legislación es no cómo legislamos sobre la tecnología. ¿Por qué? Porque la legislación jamás va a ir a la misma velocidad que el cambio tecnológico. Siempre van a llegar tarde. Las políticas públicas que se diseñen van a ser completamente obsoletas en 6 meses porque surgió otra cosa completamente distinta. La legislación, por lo tanto, no es de corte. Sí, perfecto, va a terminar antes. 10 minutos me ponen ahí. La legislación no apunta a una cuestión necesariamente técnica. Tiene que ser una legislación de orden moral. Y la gran pregunta que tienen que resolver los legisladores es, ¿qué lugar va a ocupar el ser humano en este mundo tecnológico? Esa es la gran legislación, porque aparte de eso hay otro problema. Me voy a adelantar un poco a la diapositiva. No son los gobiernos los que están legislando. ¿Saben por qué? Porque para legislar sobre algo tienes que conocer sobre ese algo. ¿Quiénes legislan sobre inteligencia artificial? Y es una soft law. Las empresas tecnológicas, que son las que desarrollan la tecnología. Ellas son capaces de saber qué es la tecnología, qué impactos tiene, y ellos van a determinar los códigos legales. Si no me creen, chequeen Google AI Law. Google ya está desarrollando un código legal, pero es un código legal corporativo. Ahora la pregunta es, ¿quién legisla? ¿Los parlamentos o las empresas privadas? Y si los gigantes tecnológicos legislan en función del bien común, del bien público o del interés privado. Y ahí entramos a otro problemita, soberanía y autonomía de los estados. Por lo tanto, la defensa pasa necesariamente por posicionar qué lugar le vamos a dar al ser humano en este cambio tecnológico. Esa es la clave. Y tienen que blindarla constitucionalmente. Ahora, surgirían otras preguntas. ¿Qué pasa si por esta legislación que colocó al ser humano al medio, el avance tecnológico que apunta hacia la productividad, hacia el éxito material, se ve frenado y al final llegamos a un punto donde los seres humanos van a ser factores limitantes de progreso material? Es finalmente legislar contra los intereses del ser humano en favor del progreso tecnológico, que es un progreso tecnológico que no sirve a las personas. ¿Se dan cuenta entonces el nivel de sensibilidad que hay que tener para tratar esta tecnología? Por lo tanto, sí, hay un cierto apuro, pero tampoco hay que apurarse porque el que se apura mucho tampoco hace las cosas bien. Y República Dominicana tiene su propia realidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las... vamos a hablar, quiero complementar con esta parte porque se me pasó y después entro al armado. Toda esta parte legal tiene que ver también con dimensionar el tamaño de la inteligencia artificial. ¿Qué tamaño tiene realmente? ¿Hasta qué punto ha crecido esta tecnología? Y no hay mejor forma que hacerlo. El mejor proxy es los indicadores económicos. Y aquí vamos a ver qué tamaño tiene la inteligencia artificial. Y ojo, cuando hablo de inteligencia artificial, hablo de todas estas tecnologías que les dije combinadas, ¿ok? Y otras más. Fíjense, globalmente, el tamaño del mercado de inteligencia artificial en 2025 es de 305.900 millones de dólares. Eso es más o menos el PBI del Perú. Esto es tecnologías que han sido adaptadas, adoptadas por empresas. En 2030, 826.000 millones de dólares. Es más que, es 2.5, es un coeficiente de 2.5. Fíjense en la tasa de crecimiento compuesto anual, entre 28 y 37%. Es decir, de acá hasta 2030, en los siguientes 4 años, la adopción de inteligencia artificial y el mercado de inteligencia artificial en todas sus variedades
va a aumentar a una tasa de 28 y 37%. Estas son cifras que ni siquiera se vieron en la Revolución Industrial Británica. Estas son tasas de crecimiento que no son inverosímiles. Son de órdenes de magnitud que la gente realmente no entiende qué significa esto. Esto te va a cambiar no solamente la economía, te va a cambiar la sociedad, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que es el mercado más grande, fíjense, casi la mitad del mercado global, 110.000 millones en 2025 y en 2030 va a ser la mitad casi. México, que es la más grande, fíjense las tasas de crecimiento, 22-24, 22-24, 22-24. 65% de empresas. 2/3 de las empresas a la fecha han adoptado algún tipo de inteligencia artificial. Pero ojo, estas son cifras engañosas. Chatbots es inteligencia artificial. Un montón de empresas han adoptado chatbots. Pero ¿esa es el sumum de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando empecemos a hablar de sistemas operativos de inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando unidades enteras de una empresa o de un gobierno sean no reguladas, manejadas, administradas exclusivamente por equipos agénticos, donde ya no haya humanos? Esto lamentablemente va a llegar. El punto aquí sería entonces, y esto no es solamente una tarea de legisladores, sino también de las personas, ¿qué rol va a cumplir cada uno en esa sociedad? Si estamos dejando que las personas se queden sin empleo en el sector público, privado, por este tipo de actividades, porque si no lo hacen ustedes, lo van a hacer otros y de alguna u otra forma van a perecer, porque otros van a tener una superioridad económica, política, tecnológica sobre ustedes. La pregunta es, ¿qué tareas de contención se hacen o mitigación a mediano y largo plazo con respecto a la gente que queda desempleada? Porque, ojo, no nos olvidemos de algo, esa tecnología va a irrumpir, pero tienen un enorme capital intelectual sin utilizar. Y eso sí tiene el gran desafío de la humanidad en este nuevo siglo, ¿no? Es qué hacemos con estas personas y qué hacemos con ese capital intelectual del ser humano. He ahí el dilema. Aquella economía o economista o filósofo que logre dar en el clavo con esto va a pasar a la historia. Ese es el gran desafío. Fíjense en el caso de Perú y República Dominicana. 55% de las empresas en Perú, 45% de las empresas en Dominicana. Y aquí entramos a la pregunta, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial en República Dominicana? Hice mi tarea, ¿no? Me estudié un poquito la situación actual en el país y el nivel de penetración que tienen es bastante bajo, ¿no? Es decir, chatbots, esas cositas, ¿no? Que hay un banco acá, el banco, ¿cómo se llama el banco? Popular. El Banco Popular, creo que ellos han implementado sistemas agénticos, pero son sectores muy específicos, son empresas muy específicas. ¿Perdón? Ok. Hay un potencial de crecimiento enorme. ¿Cuáles son los sectores clave donde yo creo que sí se pueden automatizar ciertas cosas y optimizar ciertas cosas? No solamente en el Estado, ojo, en el sector privado, en el sector educativo. Sectores clave de República Dominicana, administración pública y gobierno. Sobre todo, por ejemplo, la digitalización de documentos, la gestión de trámites burocráticos, ¿no? Hay muchos trámites. Si quieren sacar algún tipo de... Bueno, sí les serviría y sería más útil para el país y más beneficioso que esos trámites se automatizaran. ¿Cuántos de ustedes hacen colas interminables ahí en las oficinas públicas? Eso es una aplicación correcta. ¿Okay? ¿Dónde más estamos hablando, por ejemplo, en las empresas? Sector hotelería y turismo, manejo de inventarios, ¿no? Manejo de campañas de marketing para promoción de los atractivos turísticos. Eso también se puede perfectamente automatizar y la máquina lo va a hacer mejor. Ok. Sector educativo, universidades. Inevitable, las universidades van a tener que incorporar esa tecnología. ¿Dónde la van a incorporar? No es que vayan a reemplazar a los profesores, pero, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial que sean como una especie de consejero individual de cada alumno y que cada alumno tenga su agente de inteligencia artificial que le diga, sobre la base de lo que estudias, te recomiendo que estudies esto, o que leas estos libros, o en esta evaluación te pueden evaluar y dicen, te equivocaste aquí y aquí. Eso ya lo pueden hacer los algoritmos. ¿O me equivoco? Ya lo pueden hacer. Entonces, las universidades también van a tener que tener eso. Las organizaciones religiosas, las iglesias, el manejo, por ejemplo, de sus campañas, ¿no? De actividades religiosas, la gestión financiera de sus ¿cómo le dicen ustedes? Las ofrendas, ¿no?
la organización logística a nivel nacional de aquellas iglesias que sean más grandes, también van a tener que pasar por un proceso de automatización, porque si no, no van a ser financieramente o económicamente viables. Así que es un mal necesario en muchos aspectos. Pero eso no significa que no abordemos la pregunta principal: ¿qué hacemos con el ser humano? Esa es la gran pregunta que hay que hacer. No hay que negarse a la tecnología, pero sí saber de manera inteligente cómo no perder ese potencial. Ahora, ahí estaba entonces la capacitación en inteligencia artificial es clave. Este es el primer paso. Antes de legislar, de moverse, de adoptar palabras técnicas en las instituciones, los tomadores de decisiones tienen que saber qué es la inteligencia artificial y tienen que conocerla en 4 dimensiones: técnica, legal, ética y estratégica. Y no solamente va a funcionarios públicos, sino también a autoridades universitarias, a líderes religiosos, a líderes sociales, a líderes culturales, a líderes políticos, a gerentes de empresas, subgerentes de empresas. Tienen que tener claro qué es lo que va a pasar con esto, porque sus decisiones van a tener un impacto enorme, no solamente sobre sus trabajadores, sino sobre la sociedad en su conjunto, y qué clase de sociedad quieren los dominicanos tener en el futuro, qué lugar va a ocupar el ser humano. Amenazas, bueno, el problema es, como les dije, lo primero, que poco a poco vayamos cediendo terreno en el campo de gobierno y que sean las corporaciones privadas las que empiecen a tomar decisiones por los estados, cosa que ya está pasando. Todo el mundo está feliz con Elon Musk en el gobierno de Trump, o estaba feliz. A mí siempre me pareció un peligro eso, porque Elon Musk es un metacapitalista, es un megamillonario que no ve necesariamente por los intereses de la gente. Puede que sí, pero siempre va a tener su interés privado ahí de por medio. Y el problema es que Elon Musk no fue elegido democráticamente. Nadie votó a Elon Musk para ocupar un cargo público. Y ocupó un cargo público que es importante. Claro, toma el escándalo de USAID, que fue un escándalo, una corrupción tremenda. Entonces se justifica de ese lado que intervenga este metacapitalista, este millonario. Yo no tengo problema en la participación de millonarios en el sector público, siempre y cuando sean elegidos por voto popular, o que tengan responsabilidades políticas claras sobre la base de sus acciones, cosa que no existe en este caso, ¿no? Soberanía, autonomía, y bueno, ya he mencionado el sustituto y no complemento. Conclusiones, y aquí cerramos. La inteligencia artificial vino para quedarse, no lo van a poder evitar, es un tsunami, literalmente, que se viene, va a transformar el mundo en los siguientes 3-5 años. En el campo empresarial va a ser otra cosa, en el campo de gestión pública va a ser otra cosa, en la gestión educativa todo va a ser distinto. Vamos a empezar, por ejemplo, con inteligencia artificial desde cámaras, la inteligencia artificial agéntica, que creo que va a ser clave, la inteligencia artificial generativa también es clave, estos programitas que te producen videos independientes, todo eso llegó para quedarse. Ahora, en República Dominicana todavía están a tiempo de adoptar esta tecnología, pero de manera responsable y poniendo estos controles, sobre todo el posicionamiento del ser humano. Tiene que prepararse y adaptarse para lo que viene. Una estrategia nacional de inteligencia artificial, tienen uno, ¿no? El ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que creo que la hicieron el año pasado o algo así, o recién este año, pero es una declaración de principios y de intenciones, no es una estrategia como tal, es algo bastante vago, pero es un punto de partida, es reconocer la existencia de un problema, y eso fue lo que vimos ahora también con algunos senadores. Y finalmente, algo que ustedes tienen que aprovechar, que acá en República Dominicana, a pesar de que hay polarización política, en términos generales esta dicotomía izquierda-derecha no es tan fuerte acá, como por ejemplo lo es en Argentina, como es en Perú, como es en Chile, que son sociedades políticamente polarizadas. Acá tienen que aprovechar eso. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar un proyecto de unidad, una estrategia nacional. Así que eso, espero que les haya servido. Ha sido un placer, estoy muy cansado, pero estoy muy contento también. Así que gracias.